antes quiero que vayamos rápidamente, Mariana, al trabajo por horas, a la contratación por horas, que es otro tema que este fin de semana ha generado bastante polémica porque una persona que hacía parte del equipo de Empalme, hablando también del Empalme, en el sector trabajo, pues le dio unas declaraciones a un medio de comunicación y les confirmó a ellos que el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene listo unos decretos para reglamentar la contratación y cotización a pensión por horas en Colombia. Sin embargo, después de que pasó todo esto y se provocó una avalancha de críticas en redes sociales, el gobierno de Abelardo de la Espriella salió a desmentir al funcionario o el asesor que habló, y además lo retiró del equipo del Empalme. Estamos hablando del señor Charles Chapman, un abogado laboralista, una persona experta en todos estos temas. Además, lo vista en su momento de empresarios cuando se tramitó en el Congreso la reforma laboral. Este es un tema bastante polémico porque, a pesar de que el gobierno de Abelardo ahora diga que no, que ellos no tienen esa intención, esto ya se había propuesto incluso en la campaña, ¿no, Mariana? Sí, ya se había dicho semanas antes de la segunda vuelta en diferentes entrevistas, incluso el mismo José Manuel Restrepo había hablado de esto, de la contratación por horas, de que se tenían que flexibilizar las condiciones de contratación en Colombia para aumentar los índices de formalidad. Así es, y está con nosotros conectado Wilson Arias, senador también del Pacto Histórico, quien en su momento, cuando se estaba tramitando todo este tema de la reforma laboral, denunció al señor Charles Chapman por ser lobista de los empresarios y además por querer meter algunos micos en ese proyecto de ley, senador Arias, que justamente tenían que ver con esta contratación por horas. Y parece que lo logró, ¿no? Porque eso quedó incluido en la reforma pensión laboral, aunque no se haya reglamentado. Buenos días. Buenos días, un saludo muy cálido a ustedes. Muchas gracias por también saludar a la audiencia. Bueno, en rigor, estoy tratando de escuchar mal la parte, pero entiendo que se pregunta si está incluido en la reforma laboral y digo que no ha sido modificada la normativa correspondiente. La última disposición al respecto, voy a tratar de dártela, aparece en el Diario Oficial del 16 de julio de 2024, la ley 2389 de 2024, que habla de la cotización por días o por semanas, y que se entiende allí regulado lo que se conoce como contratación a tiempo parcial, que podría genéricamente agrupar a personas que son vinculadas por días, por horas, en efecto, o por tiempos de duración menores de la duración máxima que se ha estipulado como jornada diaria, jornada semanal o jornada mensual. Es una normativa, pues digamos, añeja, pero nuevamente tratada en el 2024 mediante la ley de 2381. Y allí se dice el modo como deberá remunerarse cada uno de los factores, prestaciones sociales, en fin, para fiscales, seguridad social, otros costos laborales como aparece en rigor allí señalado, y se dice cómo sería la cotización en particular a los regímenes pensionales y a la seguridad social, que es uno de los aspectos de mayor polémica en estos momentos. Entonces, valga notar que la reforma laboral lo que hace en rigor es remitir el asunto a la reforma pensional, que al propio tiempo, digamos, conserva, trata de preservar unas disposiciones con la finalidad de que no sea precarizado el mundo del trabajo mucho más de lo que le fue con el periodo neoliberal. Ok, congresista, yo quisiera indagar un poco más sobre lo que usted ha denunciado o lo que ha mencionado a través de sus redes sociales sobre Charles Chapman, porque usted lo llama un abogado de negro antiobrero. ¿Qué se sabe de este abogado? Sabemos pues que tuvo influencia o intervino durante la discusión de la reforma laboral, pero ¿por qué llamarlo así? Bueno, de una parte porque es un representante de los poderes fácticos, y yo pienso en lo particular que ha tenido una actuación sin conocerlo yo mucho, porque la verdad es que para bien o para mal mío no he tenido la fortuna
o la desgracia, según se mire, de coincidir tanto con el Señor. Tan solo, digamos, en los espacios de la última reforma laboral, donde fue insistentemente antiobrero. Esto no tiene modo de una manera. Fue antipueblo, fue antiobrero, fue siempre representando la clase, digamos, oligárquica, más reaccionaria, porque debo reconocer que hay segmentos empresariales que tienen un comportamiento o más moderado o más sensible frente a estos temas, o sencillamente tienen una mayor comprensión del fenómeno económico. Esto es que envilecer a los trabajadores, miserabilizarlos, no mejora la economía. Esa ha sido una teoría, digamos, que se ha esbozado desde hace mucho tiempo, no solo por los neoliberales. Digamos que la superexplotación del trabajador y a su turno el incremento desmesurado, desproporcionado, ilimitado de la riqueza ha sido predicado por los liberales económicos desde hace mucho tiempo. Esto es un debate añejo realmente, pero ha sido retomado con mucha fuerza por los neoliberales y ahora por los mal llamados libertarios. Y este señor ha militado clara y confesamente en esas filas, ha empecinado en este campo en particular, porque, por ejemplo, se llegue a cotizar por debajo del salario mínimo legal vigente, es decir, sin atención a la sujeción del salario mínimo, que es una forma que es muy importante, ¿no? Uno, y dos, Sí. que se cotice, por ejemplo, a la seguridad social, o particularmente al régimen pensional, por horas. Y ya se ha dicho, hay una correlación evidente, no solo en los estudios, sino en el material, lo ve uno, entre la posibilidad de acceder al derecho pensional y la estabilidad o el modo como se cotiza pensión. Si no se logra con contratación por meses, que ya se han envilecido tanto, que ya no solamente no es a término indefinido, sino que el término fijo ha sido pasado por la faja 1000 veces, pero si no se obtiene contratación para las personas de orden de prestación de servicio que terminan trabajando 3, 4 meses al año, ustedes lo saben, 6, 7, 8 meses, se le prolonga de manera importantísima la posibilidad, el tiempo en el cual obtienen el número mínimo de semanas a cotizar para obtener el derecho pensional. Imaginen ustedes lo que podrá hacer por horas, de modo que ese legado a la juventud no fue posible imponerlo ni en esta ni en la anterior oportunidad, porque la clase trabajadora se ha movilizado, como ustedes lo vieron, en respaldo tanto de la consulta popular. Recuerden ustedes que esto fue objeto de un debate de consulta popular, como en la fijación de los términos que ocurrió ya no en la comisión séptima a la que yo pertenezco, que fue envilecido el debate en la comisión, sino en la comisión cuarta, a donde por obra de una apelación fue a parar la reforma. De modo que esto ha sido derrotado, no es verdad que esté consolidado, y mal haría pretenderse en reglamentar de manera distinta de la que ya ha sido reglamentada anteriormente, porque la ley no da la posibilidad de hacerlo. Es decir, no hay una apertura hacia ese malevo propósito contra la clase trabajadora desde el campo legislativo. Yo no entiendo una cosa, senadora Arias, y es que usted dice que el gobierno y también la banca del Pacto Histórico pues no está de acuerdo con esa idea por todas las cosas que usted ya nos ha mencionado. Entonces, ¿por qué quedó incluido dentro de la reforma pensional como esa ventana para que después reglamentándolo se pudiera legalizar la contratación y la cotización a pensión y por horas? Y si no se puede hacer eso, usted dice que no hay posibilidad, entonces también la misma pregunta, ¿por qué quedaron esos artículos ahí incluidos? ¿Son artículos inservibles? Yo estoy por pensar que lo que pasa en términos legislativos es de una parte, digamos, reconozco que hay asuntos que tienen que ver con técnica legislativa y todo esto. Se toca un artículo y entonces en consecuencia debería, digamos, hacerse una especie de completitud, por decirlo de alguna manera. Es más o menos de esperar que cuando hay una reforma pensional, ¿no?, se precise, entre otras cosas, si fuera necesario, o a veces inclusive con el solo propósito técnico de reiterarlo en la norma o a voluntad del legislativo. Es posible que yo considere que es necesario darle alcance a un artículo anterior para volver a subrayarlo, precisamente por razones de la polémica que se ha formado. Y en este caso, inequívocamente, una y otra norma, la reforma laboral y la reforma pensional, lo que hay que subrayar, pero digámoslo para que quede claro. Lo que se ha dispuesto es que se ratifica lo que ha dicho la
ustedes, particularmente el artículo 27 de la ley 2281, que habla de cómo se cotiza el pilar contributivo del sistema de protección social integral para la vejez en tratándose de contratos de tiempo parcial. Cualquiera sea su modalidad, se comprenderá que cuando la persona cotiza, cuando la persona va a trabajar varios días a la semana, independientemente del número de horas, ¿está claro? 2, 5, 7 horas, según la nueva jornada máxima legal vigente. Cuando yo voy a laborar al mes entre 1 y 7 días, debo cotizar una semana y se considera que debe hacerse fracciones de semana, es decir, un cuarto del salario mínimo como base, digamos, como periodo de cotización. Entonces lo explico. Entre 1 y 7 días se cotiza completo una cotización mínima semanal. A Paola mañana en Canal 3, espero que no sea así. Le dicen, no la voy a contratar de tiempo completo, usted va a ser parcial y usted va a venir el número de días que yo disponga, 3 horas diarias. Entonces yo digo que son 3 días a la semana y usted trabajó 12 días al mes. Entonces el número de días que usted asistió, independientemente, insisto, de ese monto de horas al que asista cada día, ese número de días se contabiliza. Si está entre 1 y 7 días, es decir, entre la semana, usted debe cotizar sobre una cotización mínima semanal. Si usted labora entre 8 y 14 días, lo será sobre 2 cotizaciones mínimas semanales. Si entre 15 y 21, 3 cotizaciones mínimas semanales y más de 21, 4 cotizaciones mínimas semanales. ¿Qué es lo que han querido algunos? Que no se entienda por bloques de semanas, sino que se entienda efectivamente por el número de días o por el número de horas, lo cual sería mucho más grave. Esta protección tiene, digamos, una razón, digamos, técnica de una parte, pero sobre todo política. Es que usted cotiza al régimen pensional por semanas y eso, digamos que hace armonía con esto que está diciendo. Pero no es solamente porque seamos armónicos, es porque envilecer la posibilidad de la contratación hace casi que nugatorio el derecho a acceder al régimen pensional por parte de las personas así contratadas. De modo que esa es parte de la polémica que tenemos y la trato de decir francamente para que digamos a qué aspiran, a que Paola termine cotizando por horas el número de horas así laborados efectivamente, y eso envilecería la posibilidad de que Paola sea pensionada. Ahora, esto lo estoy diciendo en una abstracción porque obviamente este régimen sobre todo aplica a algunos sectores, algunos jornales, a empleados domésticos, en fin, pero lo hago para efectos de la ilustración del debate. Congresista, yo quisiera entonces aterrizar al escenario actual y es qué podría pasar, en qué escenario nos encontramos en donde si por ejemplo esta propuesta se llega a radicar formalmente, a impulsar, ¿qué tendría que pasar? ¿Sería una discusión que tendría que dar nuevamente el Congreso o no hay posibilidad o es algo que incluso la ley colombiana digamos que impide que se regule de esta manera? ¿Ante qué escenarios estamos en este momento? Mi opinión, la del doctor Chapman y otros de la derecha, y que creo que terminó haciendo ruido en la propia campaña de Abelardo. Esto es muy significativo. Efectivamente, no es un secreto que Abelardo Lesprella lo había venido diciendo de manera temeraria, ¿no? Inclusive con un filo odioso clasista, ¿no? Porque la lucha de clases existe y la libran ellos contra los trabajadores. Tanto Abelardo como Chapman, como un señor que hacía parte de esa comisión de empalme de nombre Hitler. Y la suma de ellos lo habían venido expresando. Yo ignoro qué haya pasado al interior de la campaña. No conozco la intimidad de la discusión que hayan tenido ellos, porque alguien podría decir, tiene razón Chapman en cuanto que Abelardo lo había anunciado. Inequívocamente lo había anunciado, quiero dejarlo dicho. Son cuentos aquellos según los cuales no se había mencionado. Sí se había mencionado, sí se había amenazado y estamos preparando la resistencia popular contra esa medida. Pero, por cualquiera sea razón, termina este señor por fuera de, no solo de la Comisión de Empalme, sino de las vocerías cualquiera que sean, fue absolutamente descalificado. Pero de procederse pretendidamente una reglamentación, no se puede reglamentar distinto de la ley por jerarquía de la norma.
Hay una jerarquía de la norma. A la Constitución le siguen las leyes de la República, a las leyes los decretos con fuerza de ley o los decretos ordinarios y sucesivamente. De modo que estos decretos ordinarios no podrían modificar el sentido de la ley que ya fue aprobado y en la que, insisto tanto, corresponde al 2024 y que fue básicamente traída nuevamente en la reforma pensional. La laboral lo que hace es remitir a la pensional, pero a su turno estas dos que acabo de mencionar pues tienen idéntico desarrollo. El tema de la cotización base que he dicho, tanto del salario mínimo como base, como las semanas a que me he referido. Para poder modificarlo tendrían que llevar un proyecto de ley al Congreso de la República. Y creo que tardíamente, como al parecer está ocurriendo durante estos días, porque si a mí me preguntas cuál es la intuición, yo creo que Abelardo ha dicho sandeces en campaña electoral. O sea, Abelardo ha hecho afirmaciones maximalistas, aquellas pues que son como para la galería, una galería que ruge y que pues parece excitarse cuando se le anuncia que le van a quitar derechos al pueblo y que votan además contra ese pueblo. Bueno, una parte en mi opinión fraudulenta, pero no nos metamos en la discusión. Pero con destino a la galería anunció varias cosas supremamente odiosas que tal vez no puede hacer. Por ejemplo, voy a producir una cantidad de decretos, 90 dijo el primer día, varios de los cuales reformaban la Constitución y de nuevo por jerarquía de la norma. Es imposible. Eso es demagógico, eso es abusar del debate público, pero en su conciencia no está darse, digamos, los límites racionales, sino incendiar el país con posturas reaccionarias, demagógicamente reaccionarias, populistamente derechistas. Solamente se podría hacer por ley de la República, quiero decirles. De modo que es posible que tardíamente, ya entrados en el periodo en su condición de electo, que ya no de candidato, aunque no adquiera mucha mesura, pues no le convenga mucho que se viva repitiendo la idea de que mediante decreto se va a modificar, porque eso es un exabrupto, esto es una estulticia jurídica. Es decir, el señor Chapman, cuando lo dicen, incurre en una estulticia, en una estupidez jurídica. Es imposible modificar mediante decreto una ley de la República. Ahora, ¿cuál es la circunstancia? A mí me parece que Abelardo abusa de la figura según la cual tiene a sus subalternos como fusibles, ¿no? Que es lo que hacen algunos altos dignatarios. Entonces tengo un subalterno y se pone de presente una tropelía, entonces voto al subalterno rápidamente y de esa manera quiero pretendidamente corregir los dichos que realmente son de Abelardo. Pero esto son especulaciones, ignoro las razones de fondo. Pero qué pena, olvidé comentarte algo. Preguntaste por qué le dije abogado de negro. Sí. Le dije abogado de negro porque desde muy joven, cuando leí 100 años de soledad, me llamó la atención un grupo de abogados de mal agüero que como cuervos cizañosos iban y venían entre Bogotá y Macondo en 100 años de soledad. Perseguían al coronel Aureliano Buendía. En los peores momentos de la historia vos ves a los abogados de negro. Una serie de lagartos del Partido Liberal que pertenecía al coronel Aureliano Buendía, que trataban siempre de convencerlo de hacer cosas que no debería hacer como liberal o de traicionarse a sí mismo. Un buen día, Aureliano Buendía, en medio de los avatares de la guerra, estaban esperando los abogados de negro, y entonces le dijeron: oiga, coronel, que los abogados de negro llevan ya meses instalados esperando que usted hable con ellos. Y el coronel, ya mamado, cansado, dijo: llévenlos a donde las putas. Al fin y al cabo, yo ya sé qué es lo que quieren. Entonces se los llevaron de Macondo. Lo dije a propósito de antes, cuando califiqué la actuación del señor Chapman, porque el señor Chapman pedía que en relación con los aprendices del SENA le dieran todo lo que habíamos pedido en materia económica, pero que no se le concediera la laboralización, porque de pronto los muchachos se afiliaban a los sindicatos. Entonces descubrimos que era un propósito realmente antisindical. Sí, pues bueno, senador Wilson Arias, muchas gracias por estos minutos aquí con nosotros en De Frente, en Tercer Canal. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.
lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.